¿Alguna vez te has sentido perdido o perdida, abrumado, abrumada cuando tienes que tomar alguna decisión en un contexto diferente o te enfrentas como a algún problema que no has resuelto antes? Esto es difícil, pero has notado que hay algunas personas que parecen saber exactamente qué decir o cómo actuar en situaciones tanto familiares como situaciones nuevas. El problema es que muchas veces nos falta una guía, una estructura o algo que nos ayude a navegar este tipo de situaciones de la mejor manera. O sea, nos falta hacer uso de algún framework, por ejemplo, que nos ayude a guiar nuestros pensamientos para no estar volando por aquí y por allá. Bienvenido, yo soy Jonás y hoy les voy a hablar de la importancia de los frameworks. Primero, ¿qué es un framework? Bueno, básicamente un framework lo pueden pensar como alguna estructura que nos ayuda a guiar pensamientos, estructurar ideas y ser sistemáticos en cómo abordamos alguna situación. Por ejemplo, imagínate que estás en alguna plática o alguna entrevista de trabajo, por ejemplo, y te hacen la siguiente pregunta: ¿cómo puede aumentar sus ingresos o su revenue una empresa? Piensa cómo abordar esta pregunta. Algunas personas podrían empezar a hablar de gastar más en marketing, mejorar el producto o algunas otras ideas. Pero creo que una forma estructurada de abordarla es hacer un pequeño framework o una pequeña fórmula. Básicamente el revenue o los ingresos son iguales a las ventas por el precio de venta o al volumen por el precio de venta, como lo quieras ver. Y partiendo de esta estructura, entonces siempre se puede decir, bueno, mejorar las ventas tienes que A, mejorar tu volumen, o B, aumentar tu precio. Y luego sí, ¿cómo puedes aumentar tus ventas? Bueno, ahí es donde podría entrar el marketing, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que partir de esta estructura inicial, de un pequeño framework, te puede ayudar a estructurar muy bien tus ideas y tu pensamiento sin estar distrayéndote con muchas variables a la vez. Entonces justo los frameworks nos sirven para navegar diferentes situaciones de una manera estructurada que nos ayuden a guiar mejor nuestro pensamiento. También nos pueden servir para apalancar o aprovechar el conocimiento que otras personas han tenido. Por ejemplo, esa fórmula es bastante común, no me la inventé yo, creo que es muy común en el mundo de los negocios o en algunas carreras. Y también algo muy importante que tienen los frameworks, uno de sus grandes poderes, es que los puedes ir combinando. Volviendo al ejemplo anterior, ¿qué pasa si ahora la pregunta se vuelve cómo puede aumentar una empresa sus profits, o ya su ganancia net? Entonces aquí podemos partir lo mismo, la ganancia o los profits de una empresa los podemos ver como sus ingresos menos sus costos. Bueno, hay dos formas de mejorar los profits. Una es aumentando las ganancias, otra es reduciendo los costos. ¿Cómo aumentas las ganancias? Bueno, podemos ir al ejemplo anterior o al framework anterior, en el cual podemos mejorar o el precio, o aumentar el precio, o aumentar las ventas. O si te quieres ir por los costos, bueno, ahora, ¿cómo puedes partir los costos? Los costos siempre los puedes partir en costos fijos, por ejemplo, el costo de rentar un local, y los costos variables, que es cuánto te cuesta hacer una galleta más, por ejemplo, si tu negocio es de galletas. Y así puedes ir haciendo doble clic a cada cosa, partiendo de algún framework general y luego yendo a frameworks más chiquitos. Esta combinación creo que da mucha flexibilidad y mucha versatilidad para aprovechar este tipo de estructura mental. Bueno, ahora ya saben por qué les interesa saber frameworks o pensar en frameworks de manera más estructurada, pero ¿dónde pueden encontrarlos? Afortunadamente muchos frameworks ya existen en diferentes ámbitos. Estos ejemplos que yo les di son conocimiento general del mundo de business, pero también, por ejemplo, yo los vi en mi carrera. Yo estudié economía y ahí veía gran parte de cómo estructurar el pensamiento empresarial o el pensamiento individual, ¿no?, en un entorno económico. Y también cuando yo trabajaba en Revenue Management, utilizaba mucho esto en mi día a día. Seguro en la actividad que tú haces o en tu carrera hay varias cosas ahí. El problema es que luego están medio escondidas y no les llamamos framework, pero pueden ser como marcos teóricos, pueden ser como fórmulas. Solo es cosa de estar rascando, buscando y prestar atención. Otro ejemplo de un framework bastante amplio es el principio de Pareto. El principio de Pareto dice que el 80% de tus resultados proviene del 20% del esfuerzo. Y este framework ayuda a que tengas un recordatorio a que no siempre hacer todo es lo óptimo o es lo ideal. A veces basta con que hagas cierta parte y, por ejemplo, hacer el 80% de dos proyectos es mejor que hacer el 100% de uno. Y la otra forma en la que puedes aprender o utilizar frameworks es construir los propios tuyos a partir de tu experiencia y de tus intereses. Por ejemplo, a mí me gusta mucho aprender y yo a lo largo de mi vida me he dado cuenta que a mí algo que me funciona para aprender es que si estoy aprendiendo cualquier cosa, por ejemplo, editar un video,
primero me voy a sentar a hacerlo antes de ponerme a estudiar. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a familiarizarme un poquito con los retos que me voy a enfrentar y un poco con la operación o la parte más mecánica de hacer eso. Después me pongo a estudiar un poco, después lo vuelvo a hacer y voy alternando estudio con acción, acción con estudio, para evitar que caiga en simplemente quedarme en estudiar y no hacerlo, porque creo que para mí, para poder aprender, tengo que hacer cosas. Y creo que en general, ¿no? Entonces es un framework que a mí me sirve. Y tú también puedes crear los tuyos a partir de tus propias necesidades. Y lo mejor es que siempre los puedes ir modificando e iterando. Y no hay simplemente un framework maestro o una forma única de hacer las cosas. Siempre puedes ir experimentando o tener dos frameworks para resolver la misma situación. Creo que solamente ayudan a guiar tu pensamiento, pero no son como leyes definitivas. Y bueno, para cerrar me gustaría recalcar el superpoder de los frameworks es precisamente poder guiar nuestro pensamiento y esta combinación. Básicamente, mientras más frameworks tengas en tu colección, por así decirlo, pues mayor poder van a tener. Se van exponencializando porque puedes construir unos a partir de otros, puedes adaptar alguno que se use en una situación para usarlo en otra, o puedes combinarlos para hacer doble clic. Y para poder ir construyendo este compendio no te estoy diciendo que vayas y busques un montón y los vayas guardando. No, yo creo que en tu día a día, con tus intereses, con los problemas que te vas enfrentando, ya sea en tu trabajo, con tus hobbies, en tu vida, poco a poco los vas a ir utilizando. Posiblemente ya los utilizas, solo ve concientizando de qué manera los utilizas, cuál es como el punto, la lección principal, y poco a poco vas a ir construyendo tu compendio, tu librería personal de frameworks. Y es muy importante utilizarlos para no estar reinventando la rueda todo el tiempo, que es algo que a mí me pasaba un montón. Y bueno, estos son los frameworks, para qué sirven y por qué te interesan a ti. Cuéntame de qué más te gustaría que hable en el canal. Voy a dejarte acá el siguiente video y nos vemos hasta la próxima.